Bueno, tengan a ustedes muy buenos días. Comenzamos este editorial, como siempre le digo, de atrás para adelante. Sobre todo porque me parece importante para contextualizar este editorial, que particularmente tiene el título "Todos los caminos conducen a la ruta del dinero K", que no es el kirchnerismo, sino que es Karina. Pero me parece importante por lo menos aclarar algunas cosas, o por lo menos, como siempre digo, los datos no son ni de izquierda ni de derecha, no son comunistas o anticomunistas, no son liberales o peronistas, son datos. Los datos son datos. A ver, Cristina Fernández de Kirchner, la chorra, la que se robó un PBI, la expresidenta, vicepresidenta en el gobierno de Alberto Fernández, sí, la que está detestada por los grupos económicos, por los grupos hegemónicos, por gran parte del pueblo argentino. En este sentido hay que decirlo, hay un sector antikirchnerista, anticristinista, antiperonista. Está condenada a 6 años en una causa, que es la causa Vialidad, que la condena por, y aquí es lo interesante, la condena por administración fraudulenta del Estado. Es decir, tomó decisiones políticas que beneficiaron a algunos. Por ejemplo, Lázaro Báez, empresarios ligados al kirchnerismo o a Cristina. Esa fue la causa por la cual la condenan. Lo interesante de esto es que me gustaría darle un ejemplo. En Zapala, aquí en Zapala, en el corazón de la provincia de Neuquén, para aquellos amigos que están mirando en otra parte, hubo un intendente, en un momento de la historia política de Zapala, en el cual toma una decisión. Esa decisión que toma es destinar el dinero de la obra pública que iba al hospital de la ciudad, que se estaba construyendo, o destinársela a desocupados que estaban haciendo una obra que era la obra del ferrocarril trasandino aquí en Zapala. No se les pagaba a los trabajadores, no llegaba el dinero del subsidio que tenían que pagar a los trabajadores. El intendente decide que ese dinero que iba destinado al hospital, a la obra del hospital, se lo transfieran a los trabajadores desocupados. Hubo denuncia de concejales por malversación de caudales públicos y la justicia determinó que no había malversación de caudales públicos, que había sido una decisión política del intendente de la localidad. Con el caso de Cristina Fernández de Kirchner pasa exactamente lo mismo. La condenan por una decisión política, pero no de destinar fondos a Lázaro Báez, sino por ser presidenta de la nación en su cargo máximo. Yo le pregunto, ¿no se toman decisiones políticas siendo presidente? Sí, claro que se toman decisiones políticas. Tanto es así que la causa de Vialidad, fíjese qué particularidad, y con esto quiero cerrar esta parte, la causa de Vialidad tiene a Julio De Vido, que era el secretario de Planificación, a el que era el encargado de Vialidad, subsecretario, Fatala, absueltos, absolutamente absueltos. Pero tiene condenado a Cristina por la decisión política y tiene condenado a José López. Sí, a Josecito López, el de los 9 millones de dólares. Y aquí me detengo, porque José López es el ejemplo de lo que pasa hoy en el gobierno, en este gobierno, que yo reitero, es fascista, porque es autoritario, es un cambalache, es un mamarracho, pero además es delictivo. ¿Sabe por qué es delictivo? Porque los hermanos Milei, que funcionan como una sola persona, literalmente robaron, literalmente estafaron, literalmente, no es de ahora. Milei ya lleva, y usted lo sabe porque lo que hay es saturación de información ahora, 3 estafas similares. 3 estafas similares, con criptomonedas o con emprendimientos que tenían que ver con financiamiento digital. Ahora, vuelvo al tema de los bolsos de López, a los que todos le gustan, porque si no van a decir Daddy, o sos cuca, sos kirchnerista. ¿Y sabe qué? José López, que es un delincuente, que efectivamente cobró coimas de 9 millones de dólares aproximadamente a varias empresas, utilizando su cargo público, es un José López que podría estar tranquilamente en el gobierno libertario, es un José López que podría estar en el gobierno de Macri, es un José López que podría estar en cualquier gobierno, porque cuando uno es un delincuente, no hay ideología partidaria.
hay condición humana. Mire, es tan importante decir que hay condición humana que Macri, que tiene alrededor de 213 causas penales, lo imputaron en el año 2021 por enriquecimiento ilícito. Y aquí marco la diferencia. A la Chorra, a la Cuca, a Cristina, no la pudieron condenar por enriquecimiento ilícito. ¿Qué significa enriquecimiento ilícito? Que usted al Estado le roba y se lo lleva para su casa. O que utiliza las influencias siendo presidenta o siendo lo que fuere como funcionario y se lleva guita a su casa. Se lleva guita para usted. Cuando le dicen que Karina Milei cobra para que el presidente te reciba, cuando le dice a Pallarol que para sentarse al lado de él en una invitación tiene que pagar $2.000, cuando toda la orquestación de la criptomoneda Libra o de este CryptoGate, como quieren llamarlo ahora los muchachos colegas del periodismo, se sabe que aquí se cobró. Y sabe que se cobró no para los emprendimientos productivos nacionales, se cobró para el bolsillo de Milei, de Karina Milei y de su hermano, que son lo mismo. El binomio tiene una sola cabeza. Está bien, usted me dirá, bueno, pero acá hay una cabeza que nos gobierna, acá hay una cabeza que efectivamente es el presidente de la nación, sí. Pero vuelvo a la condición humana, o vuelvo, como diría Teilhard de Chardin, al fenómeno humano. Ese fenómeno humano, un libro que recomiendo que lea, porque el fenómeno humano en un momento determinado habla de la nosfera, que es una, entidad que con el tiempo se convertía en el consciente colectivo, con principios morales, obviamente. Ahora, la conciencia colectiva de nosotros, los argentinos, a esta altura, ¿cómo está? La nosfera nuestra, ¿cómo está? La red que todo contiene desde el punto de vista informático en esta nueva revolución tecnológica, ¿cómo está? ¿Cómo está cuando usted ve que le roban? No le roban para beneficiar a algún empresario, no le roban para beneficiar, no, para los bolsillos de uno. Porque, quiero darle el ejemplo. Delincuente es Toto Caputo, delincuente es Stolzenegger, pero sea peronista, sea radical, sea comunista, en cualquier gobierno puede estar en la medida que sean delincuentes. Son chorros. Cuando hablan de los chorros del gobierno anterior y lo señalan a José López, yo le digo sí, efectivamente, José López es un chorro. Pero es un chorro en el gobierno de Macri, es un chorro en el gobierno de Milei, es un chorro en el gobierno del comunismo organizado, es un chorro con el frente de izquierda. Es un chorro, ¿se entiende? Ahora, cuando usted toma decisiones políticas que benefician a su bolsillo utilizando al Estado Nacional, es doblemente chorro, es doblemente amoral, es doblemente un delincuente. La ruta de todo este CryptoGate se dirige a los hermanos Milei, a Karina y a Javier, que yo reitero, funcionan como una sola cabeza. No es Karina la recaudadora o la jefa que lo gobierna a Milei o que le hace hacer lo que quiera a Milei. No. Milei, reitero, funciona como un binomio con su hermana. Después, en ese nivel para abajo, desde Caputito, desde todos los muchachos que ya conocemos, que han pasado por gobiernos anteriores, la casta, que es más casta que nunca en el gobierno de Milei, también lo son. ¿Hay excepciones? Por supuesto que hay excepciones. Pero ¿sabe dónde tiene que ver usted las decisiones políticas? Cuando se toman en función del Estado. Yo reitero, la condena de Cristina Fernández de Kirchner de 6 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos, que tiene que ser una sentencia firme, por eso la desesperación de la ficha libre, no tiene una causa por enriquecimiento ilícito. Es más, la auditaron en 3 o 4 oportunidades la justicia, sí, la de Comodoro Pro, como muchos les gusta decir, y no le encontraron enriquecimiento ilícito. Es más, le embargaron la jubilación de privilegio, la que usted, o ustedes, o un sector de la ciudadanía piensa mala vida, cuando es un derecho adquirido. Yo reitero, no hay que dar muchas vueltas con este editorial. No hay que dar muchas vueltas. Como diría el propio padre jesuita, Teilhard de Chardin, cuando escribió El fenómeno humano allá por el 55,
Vamos a una conciencia colectiva en una nueva era. Ahora, esa conciencia colectiva en esta nueva era, la de los sentimientos, donde la ideología y lo partidario parece no tener lugar, el que tiene la condición humana de chorro, de delincuente, lo tiene en cualquier gobierno, lo tiene en cualquier partido político, lo tiene con cualquier ideología. Claro que esta ideología, la de Milei, o esta pseudo ideología lo beneficia un poco más, ¿no? Porque es la libertad absoluta de ser un delincuente estando en el Estado. Quería compartir estas pequeñas reflexiones porque son disparadores a futuro. Usted ahora tiene la decisión en esta nósfera, como diría Thérèse de Chardin, para decidir colectivamente qué principios morales tiene. Si vota a los que se enriquecen en forma ilícita para sí, o si apuesta a que se pueden equivocar tomando decisiones políticas desde el Estado. Esto no es un error. Esto es un grupo delictivo organizado para delinquir y generar una estafa. Pero además, utilizando la investidura presidencial, utilizando el cargo, se nutren cobrando para sí mismos. Quiero decirle, para cerrar este editorial, que a pesar de esto, que ya es mucho, tenemos lo otro, que son las decisiones, ahora sí, políticas, gubernamentales, económicas de un gobierno que tiene un plan de hambruna para el pueblo argentino. Y ahí también se delinque. Porque generar hambre en jubilados y pensionados, depreciar el salario de un trabajador, destruir la industria nacional, también es un acto de delincuencia, aunque no lo crea. Porque todos esos recursos que se eliminan van a pasar a manos de otros que concentran en la economía argentina. Y son los de siempre, los sospechosos de siempre. Vamos a volver jueves que viene con otra reflexión. Compártala si puede. En el canal de YouTube está permanentemente los editoriales. En Facebook un poco la cosa cambia, porque duran un mes. Agradecerle por estar como siempre. Regresamos jueves que viene con otro editorial. Gracias por estar como siempre.